Veamos qué es un capacitor con dieléctrico. En la práctica, muchos de los capacitores tienen un material sólido no conductor entre sus placas. A este material se le llama dieléctrico. Cuando estudiamos el capacitor de placas paralelas, no mencionamos que existía algún material dentro de las placas. El capacitor se encontraba vacío. Al hablar de vacío, pues el aire se considera como vacío. Decíamos que existía una diferencia de potencial, ahora le llamaremos V sub 0, que va a representar la diferencia de potencial de las placas en vacío. De igual manera existía un campo eléctrico, que ahora le llamaremos E sub 0, que va a ser el campo eléctrico en vacío. Si a ese capacitor de placas paralelas le introducimos un dieléctrico, un material sólido no conductor, no va a haber aquí movimiento de cargas tan firmemente fijas, pero forman lo que se conoce como dipolos. Habrán cargas menos, más, próximas entre sí. Están al azar, o sea, en cualquier dirección. Cuando esos dipolos se encuentran bajo la acción de un campo eléctrico, tienden a orientarse, de tal manera que por un lado habrá una carga positiva y la otra negativa. Como esta placa de acá está cargada negativamente y esta de acá está cargada positivamente, las cargas ya en la superficie, en el interior habrá una gran cantidad de dipolos, de cargas positivas negativas. En la superficie de acá se van a generar cargas de signo contrario, cargas positivas. Acuérdense que cargas de signo opuesto se atraían. De igual manera, en esta superficie se van a orientar las cargas de signos contrarios, serán cargas negativas. Entonces se forma ese patrón, ya en la superficie, positivo-negativo. Al generarse esa distribución de cargas, esta orientación de carga que está acá, hemos dicho que se ha polarizado el material. No hay una conducción eléctrica, pero sí es orientación, del cual se va a generar un campo eléctrico que le llamamos E sub D, el campo en el dieléctrico. Y si observan, ese campo es sentido contrario al campo E sub 0. El efecto entonces de ese material dieléctrico dentro de las placas va a consistir en una disminución del campo eléctrico en vacío. Este campo eléctrico E, ya le llamamos campo con dieléctrico, va a ser menor que E sub 0. De igual manera, la diferencia potencial entre las placas será menor que V sub 0. ¿En cuántas veces se va a reducir? En un factor K. El campo eléctrico entonces con dieléctrico será E sub 0 entre K. Y esa K se conoce como constante dieléctrica o permitividad relativa. Se le llama permitividad relativa porque es la relación entre la permitividad eléctrica de este material dieléctrico entre la permitividad del vacío. Entonces la permitividad eléctrica del dieléctrico y E sub 0 permitividad del vacío. La permitividad eléctrica está determinada por la tendencia de un material a polarizarse ante la aplicación de un campo eléctrico y de esa forma anular parcialmente el campo interno del material. Por ejemplo, en un condensador, una alta permitividad hace que la misma cantidad de carga eléctrica se almacene con un campo eléctrico menor y por ende a un potencial menor, llevando a una mayor capacitancia del mismo. Sabemos que capacidad la definíamos carga entre diferencia potencial. Para un capacitor en vacío,
le vamos a llamar C sub 0, capacitancia en vacío, será la carga entre potencial en vacío. Pero hemos visto, al colocar un dieléctrico, que ese potencial se reduce en un factor K. Será el potencial en vacío dividido entre K. Entonces podemos sustituir este potencial B sub 0, despejando B sub 0 será K veces el potencial B. Y al sustituirlo en el valor de capacitancia tendremos carga entre K por B. Si vemos este término, Q entre B, ya es el potencial en el capacitor con dieléctrico. Entonces definimos que es la capacidad de ese capacitor con dieléctrico. Quiere decir que la capacitancia con dieléctrico será KBS, la capacitancia en vacío, que era lo que nos estaba diciendo acá. Ya con dieléctrico entonces vamos a tener una mayor capacitancia. C será entonces capacidad con dieléctrico, C sub 0 capacidad en el vacío. Sabiendo que la capacitancia es epsilon sub 0 A entre D, podemos sustituir acá en la ecuación. Tendríamos que la capacidad será KBS C sub 0 A entre D. Pero habíamos definido que la constante dieléctrica era epsilon entre epsilon sub 0. Si despejamos, epsilon será K por E sub 0. ¿Qué es este término de acá? K E sub 0. Pudiéramos escribir entonces que la capacidad será epsilon área entre D, donde E será entonces la permitividad del dieléctrico. Veamos un concepto que tiene que ver con los dieléctricos, que es la rigidez dieléctrica. ¿Qué es entonces rigidez dieléctrica? Se entiende por rigidez dieléctrica o rigidez electrostática el valor límite de la intensidad del campo eléctrico en el cual un material pierde su propiedad aislante y pasa a ser conductor. Se mide en voltios por metro, Bm, y así lo vamos a representar. Bm va a significar la rigidez dieléctrica. Aunque sabemos que es un campo, para diferenciar que es el límite, B sobre M. Hay otra definición también que es válida. Se dice que es la máxima tensión que puede soportar un aislante sin perforarse. A esta tensión se le denomina tensión de rotura de un dieléctrico. Y en el caso práctico, los capacitores llevan un voltaje de trabajo, 12 voltios, 6 voltios, 18 voltios. Habrán unos de 100, 200, 500 voltios. Ese voltaje que aparece allí en el capacitor significa esta tensión de rotura. Nosotros le aplicamos un potencial mayor que ese potencial de rotura y habrá un valor por ahí en que el capacitor explota. No es muy recomendable hacer esa prueba, ¿verdad? Veamos un ejemplo. El papel dieléctrico en un condensador de hoja metálica tiene 0.005 centímetros de espesor. Su constante dieléctrica es 2.5 y su rigidez dieléctrica 50 por 10 a la 6 voltios por metro. Preguntan qué superficie de papel y de hoja de estaño se necesita para construir un condensador de 0.1 microfarad. Piense una cosa acá. El espesor o la distancia de separación de las placas es una nada, 0.005 centímetros. El material dieléctrico, como es un aislante, sirve para que no se cortocircuiten las láminas del capacitor. Tiene otra función también. Veamos qué datos tenemos. Tenemos entonces que el espesor es
0.005. La distancia de separación de las placas, este valor. La constante dieléctrica 2.5, K igual 2.5. La rigidez dieléctrica, o sea, el máximo valor de campo, 50 por 10 a la 6 voltios por metro. Y la capacidad dice que es 0.1 microfarads. ¿Qué ecuación tenemos para acá? Capacidad, decíamos, epsilon A entre D. ¿Qué datos hay? La capacidad ya la tenemos, 0.1. La distancia de separación, 0.05. El área es el valor que nos piden. ¿Qué superficie de papel hay que utilizar? El incógnito. Y la permitividad, bueno, tenemos la constante K. Habíamos definido que la constante K era permitividad entre epsilon sub 0. Despejando, entonces, permitividad será K veces epsilon sub 0. Entonces, la capacidad será K veces epsilon sub 0 A entre D. Despejando, el área va a ser la capacidad, la distancia de separación pasa a multiplicar y divide K y epsilon. Ya tenemos los datos, pudiéramos sustituirlos. La capacitancia nos dicen que es 0.1 microfaradios, 0.1 por 10 a la menos 6. El espesor, 0.005 centímetros, lo pasamos a metro, por 10 a la menos 2, metro. La constante K, 2.5, y la permitividad del vacío, 885 por 10 a la menos 12. Hacen esta operación y le va a dar 0.226 metros cuadrados. Esa sería entonces el área del papel que estamos utilizando como dieléctrico. En la parte B dice, si la intensidad de campo eléctrico en el papel no ha de exceder de la mitad de la rigidez dieléctrica, ¿qué diferencia máxima de potencial puede aplicarse al condensador? Entonces, en la parte B, ¿qué tenemos? Potencial lo definimos en un capacitor de placas paralelas. Potencial es campo por distancia, siendo D la distancia de separación entre las placas. Sustituimos. Nos dicen que el campo eléctrico no debe de exceder la mitad de la rigidez dieléctrica. Si la rigidez dieléctrica era de 50, quiere decir que el campo será la mitad, 25 por 10 a la 6 voltiometro. Y la distancia de separación, 0.005 por 10 a la menos 2 metro. Se van los metros y quedan voltios. 1250 voltios. El voltaje máximo que puede aplicarse a ese capacitor. Si se le aplica un potencial mayor, va a haber un puntito por ahí en que explota. Y hasta aquí el tema de dieléctricos. Hasta la próxima.